Muy buenos días, bienvenidos de nuevo a nuestro podcast Emprendimiento de Guerrilla. Parece mentira, pero ya estamos en el capítulo 4, estrenando sección. Hoy vamos a hablar de una historia de éxito, de una historia de emprendimiento. Una historia que os puedo garantizar que es la historia de una de las empresas más conocidas del mundo, que no os voy a decir qué empresa es, os voy a ir contando la historia, jugaremos a esto de manera habitual y bueno, a ver si poco a poco vais dándoos cuenta de qué empresa se trata y al final de este podcast pues os diré claramente qué empresa es, cuáles son los resultados que tiene actualmente y veréis cómo, bueno, pues esta historia de emprendimiento tiene un final feliz, tiene un caso de éxito. Así que sin más, vamos a empezar el programa de hoy, capítulo 4. Emprendimiento de Guerrilla, el video podcast para los que quieren cambiar las cosas y no ponen excusas. Los que se ponen en marcha con los recursos y medios disponibles. Los que buscan la formación y herramientas necesarias. Y sobre todo para los que no tienen miedo al fracaso, al emprendimiento. Así que si ya eres un guerrillero del emprendimiento o quieres serlo, bienvenido a nuestra comunidad. ¡Vámonos! Y sí, amigos, vamos a hablar hoy de una historia de emprendimiento, una historia de éxito. Vamos a contar con un personaje del que no os voy a dar el nombre y apellido, solo vamos a dar el nombre, para que yo sé que hay muchos de vosotros que ya, igual escuchando nombre y apellido, ya sabéis de qué os voy a hablar. Así que vamos a dar solo el nombre, vamos a hablar fundamentalmente de un protagonista, en este caso de Howard, vamos a llamarle Howard, que para ponerlo en contexto debéis saber que bueno, pues le tocó vivir en un hogar complicado allá por bueno, pues esa primera época en los Estados Unidos, con un padre y una madre que no tuvieron estudios universitarios, que además, bueno, pues su padre, que era el cabeza de familia, cuando él tenía 7 años, tuvo un problema de salud, tuvo un accidente que no le permitía trabajar en lo suyo y bueno, pues que eso llevó muchísimos problemas, quebraderos de cabeza a su infancia y que, como veréis, bueno, pues fue determinando también la manera de ser y los objetivos que se fue poniendo en la vida. El primero lo tuvo claro, decidió que él sería el primer miembro de su familia que fuera universitario y para eso pues puso absolutamente todos los medios. Lo primero que hizo fue ver cómo iba a ser capaz de ir a la universidad con esa situación familiar que tenía en casa. Y se dio cuenta que en Estados Unidos, porque estamos en Estados Unidos una de las maneras de ir a la universidad sin tener esos ahorros necesarios como para ir a la universidad, pues era teniendo una beca de deporte. Así que Howard, que no era un deportista o que no le gustaban los deportes así de manera especial, pues sí que buscó ese deporte en el que podría tener alguna posibilidad, se especializó, entrenó y finalmente consiguió esa beca universitaria que iba a permitirle ir a la universidad. Fíjate cómo tenía un objetivo claro, conseguir ir a la universidad, y hizo todo lo necesario para que al final el universo conspirara a su favor, para que al final tuviera esa posibilidad. Y la tuvo, y fue a la universidad. Es verdad que esas becas de deporte pues cubren parte de los costes, pero al final tienes que vivir, tienes que comer y bueno, pues tuvo que hacer de todo. Tuvo que hacer hasta, bueno, me pone por aquí, hasta que tuvo que donar sangre, ¿no? Vendió su sangre para conseguir ingresos. Pero vamos, hizo de todo, trabajó de barman, de recogedor, de repartidor, de absolutamente todo lo que necesitó para tener esos ingresos suficientes como para terminar la carrera. ¿Y qué hizo una vez que tuvo la carrera? Bueno, pues se dio cuenta que él lo que necesitaba era aprender a vender y su primer trabajo lo hizo en Xerox y ahí poco a poco fue aprendiendo todas esas técnicas que necesitaba
para vender. Después pegó salto y bueno, consiguió llegar incluso a ser gerente general de una tienda de artículos hogareños, Harman Plus, que, fíjate cómo es la vida, fue lo que le llevó a conocer cuál sería su próximo negocio o cuál sería el negocio de su vida. Y es que estando en esta empresa, que al final tenía pues esos productos hogareños del hogar, llegó a uno de sus clientes, un negocio que acababa de empezar, que había sido puesto en marcha por 3 profesores de universidad, un escritor y 2 profesores que abrieron un primer local, un local que se dedicaba fundamentalmente a la venta de café. Pues la verdad es que nuestro protagonista conoció este negocio, le pareció un negocio muy interesante y les pidió a estos socios que les permitieran trabajar con él, que él pudiera trabajar en la empresa, que pudiera demostrar que él podía hacer de ese negocio un negocio muy grande. Y pues los socios así se lo permitieron, le pusieron un poco a dirigir el negocio y a encargarse de todas las estrategias de marketing. En una de esas funciones pues le tocó ir a Italia, a una feria, y allí fue donde realmente descubrió su pasión por el café y por el negocio que funcionaba en Italia y que quería traer a Estados Unidos. Quería cambiar muchas cosas de esa mentalidad de consumo de café que había en Estados Unidos y, pues con muchísimas ideas en la cabeza, las propuso a sus, iba a decir socios, no eran socios, a sus jefes y, pues los jefes lo que le vinieron a decir es que no veían futuro en esas ideas, que su plan de negocio era otro, era más tranquilo y, pues que realmente no iban a continuar con esas ideas de negocio que estaba planteando. ¿Qué hizo Howard? Lejos de desesperarse o de tirar la toalla, pues decidió, con otro nombre, emprender él mismo ese negocio. Pero claro, necesitaba capital. Y lo primero que tuvo que hacer es buscar esos socios que le dieran ese capital. Y aquí hay una de las grandes enseñanzas de esta historia, y es que él cuenta que tuvo que realizar más de 100 visitas a diferentes inversores y que todas hasta la 98 pues le dijeron que no, y fue finalmente en esa petición 98 que el primer inversor dijo que sí, que ponía dinero para el negocio, y a partir de ahí fueron otros inversores los que fueron diciendo que sí, y finalmente tuvo el dinero necesario para poner en marcha su negocio. Un negocio que pues lo que quería era poner en marcha todas esas ideas que propuso a los profesores de universidad en su negocio de venta de café, con otro nombre, con otra, claramente con otra filosofía, puso en marcha su negocio. Pues el negocio empezó a funcionar, el mercado se encargó de decirle que efectivamente había dado con la fórmula y estaba satisfaciendo unas necesidades que estaban insatisfechas, tuvo una gran acogida, tanto es así que poco a poco fue creciendo y a los 3 o 4 años pudo, fíjate que este es el sueño de muchos emprendedores que vienen del mercado laboral, ¿no? Pues en unos años pudo directamente comprar el negocio en el que había estado trabajando y en el que le dijeron que, pues que no compartían su visión y que no iban a poner en marcha sus ideas de negocio. Lo compró. Y a partir de ahí, empezó un crecimiento tremendo de esta cadena de café. Seguramente muchos de vosotros ya sabéis de qué empresa os estoy hablando. En este caso estamos hablando, ¿lo sabéis? ¿Sí? Estamos hablando de Starbucks y, pues a partir de ahí empezó a crear ese imperio en Estados Unidos, fuera de Estados Unidos. Estamos hablando que ahora mismo tiene más de 33.000 locales en todo el mundo. Imaginaos la de empleados que tiene, las facturaciones que maneja. Es verdad que no ha sido todo color de rosas. Él en un momento dado, Howard Schultz, en un momento dado se separa de la gestión activa del negocio y se dedica pues a otros negocios que tenía en paralelo y se produce un bache en el negocio, tiene que volver,
pero bueno, pues ya todos conocéis Starbucks, todos sabéis lo que ofrecen, esa experiencia de usuario muy cuidada que Howard Hughes tenía muy clara. Y bueno, pues cómo se ha convertido lo que podría ser para nosotros una cafetería, cómo se ha convertido en algo diferente y muy aspiracional. Al final lo que ha conseguido Starbucks es bueno, pues ser su propia categoría. No podríamos decir que es una cafetería, que lo es, sino que bueno, pues ha pasado a ser algo más. Bueno, pues esta historia de emprendimiento para mí tiene varias enseñanzas, ¿no? La primera es como alguien cuando tiene un propósito, tiene un objetivo, pues se prepara y lanza todos esos retos al universo para conseguir sus objetivos. Y eso es lo que le pasó a Howard cuando se dio cuenta que para mejorar su vida tenía que ir a la universidad. Y pues para eso trazó un plan, lo puso en marcha, se especializó en un deporte que le iba a permitir con el menor esfuerzo posible poder estar becado en la universidad, consiguió esa beca y a partir de ahí puso todos los medios necesarios, pues, trabajó de lo que hizo falta para conseguir poder estar en la universidad y conseguir ese título universitario que él deseaba, sobre todo para cambiar las cosas en relación a lo que había vivido de joven. Después se dio cuenta que necesitaba saber de ventas, con lo que el primer trabajo que buscó fue en un departamento de ventas, en el que tuvo pues sus éxitos, fue consiguiendo objetivos y en un momento dado, cuando ya consideró que había aprendido todo lo que tenía que aprender, en este caso de Xerox, decidió saltar a otro tipo de negocio y fijaos cómo este salto pues fue el que finalmente le llevó a lo que sería ya la pasión de su vida, que era ese modelo de negocio relacionado con el café. Fijaos que entró a poner o a transformar un negocio con sus ideas, las luchó, le dijeron que no, terminó saliendo de la empresa para construir su propio negocio con sus propias ideas. También sacaremos de aquí esa enseñanza fundamental de la perseverancia, de cómo tuvo que ir a más de 100 inversores que no entendían su negocio, cómo fue mejorando ese discurso de negocio, cómo fue preparando ese negocio para los inversores y cómo, bueno, pues ese inversor 98 le dijo que sí, que metería dinero y a partir de ahí fue consiguiendo otros inversores hasta que recopiló todo ese dinero que necesitaba para su propio negocio y lo puso en marcha y lo montó y lo hizo crecer para en un momento dado ir a su antiguo negocio, a ese Starbucks en el que le habían dicho que sus ideas no las veían, poder volver a ese negocio, comprar ese negocio y a partir de ahí crear esa experiencia Starbucks, ese modelo de negocio totalmente diferente que hoy en día conocemos y que, pues como os digo, más de 33.000 tiendas en todo el mundo, facturaciones increíbles y bueno, pues un negocio reconocido de talla mundial porque además, bueno, con algo muy sencillo como podía ser una cafetería, fueron capaces de inventarse una nueva categoría, un nuevo modelo y hacerse un hueco en el mercado. Fijaos aquí en España que tenemos todas nuestras cafeterías mucho más baratas, con sus ventajas, pero Starbucks aún así se ha hecho un hueco y bueno, pues todos sabemos que Starbucks es otra cosa y cuando uno va a Starbucks pues está yendo a otro sitio que no es una cafetería al uso, es totalmente diferente a lo que sería una cafetería al uso. Bueno, pues esa capacidad de generar un modelo de negocio y una percepción y unos sentimientos en los clientes totalmente diferentes al resto es lo que ha hecho triunfar a Starbucks y en este caso la idea que desde el principio pues tenía Howard Schultz de lo que tenía que ser ese negocio del café. Fijaos que consiguieron transformar, por ejemplo, esos hábitos de consumo de café que había en Estados Unidos y fueron capaces de cambiar cómo se consumía y bueno, cómo se pedía un café, cómo se entregaba el café. Fijaos que en Starbucks te ponen el nombrecito en el papel de cartón. Bueno, pues son cosas que aquí, por ejemplo, en España, en una cafetería normal serían impensables, como sería impensable no tomarte el café
en una taza de loza o en un vaso de cristal, ¿no? Bueno, pues allí consiguieron armar todo este sistema y bueno, pues satisfacer esas necesidades que en muchos casos, en este caso, los consumidores pues todavía no sabían que tenían. Bueno, pues esta es la historia de Starbucks, la historia de Howard Schultz, que de una familia humilde fijó unos objetivos, quería ir a la universidad, lo consiguió, quería aprender ventas, lo consiguió, quería hacer de Starbucks un negocio mundial del café, no se lo permitieron en primera instancia, montó su propio negocio, consiguió los inversores para finalmente comprar el Starbucks original y ahí sí multiplicarlo por, bueno, pues como os digo, más de 33.000 cafeterías en todo el mundo. Así que, como veis, hay que perseverar, tenemos que intentarlo una y otra vez. No importa, importa la situación de la que partas, pero importa mucho más las ganas que tengas de cambiar esa situación inicial. Él decidió que lo primero, lo más importante para él al principio era ir a la universidad y bueno, pues hizo todo lo posible, incluso especializarse en un deporte determinado con muchas opciones de conseguir beca en la universidad para conseguir sus objetivos. Y a partir de ahí, bueno, pues todo lo que fue necesario para pagarse los estudios, que como sabéis, bueno, puedes tener una beca para estudiar, pero eso no cubre absolutamente todo lo que necesitas. Bueno, si os ha gustado esta historia de emprendimiento, esta historia de éxito en la que, bueno, pues hemos podido aprender muchas cosas, os recomiendo esta sección, la iremos teniendo cada semana y hablaremos de otros negocios que también han sido un éxito y cómo empezaron, y de todos intentaremos sacar al menos una moraleja, algo que nos ayude en nuestro momento de emprendimiento, algo que nos haga, bueno, nos incentive a poner en marcha en nuestro propio negocio. Así que ya sabéis, si Howard Schultz fue capaz de montar el imperio de Starbucks, porque nosotros, que seguramente partimos de una situación un poquito mejor que la que tenía él, no vamos a ser capaces de montar o de poner en marcha el negocio que queramos poner en marcha. Así que desde aquí os recomiendo que pongáis en marcha o que sigáis trabajando en lo que ya tenéis puesto en marcha, porque hay que insistir, bueno, pues 98 veces, pues 98 veces, que igual a la 99 nos funciona, o a la 100 o a la 101 o cuando sea, pero hay que insistir. La semana que viene traeremos otra historia de emprendimiento, otra historia de éxito que espero, bueno, pues que sirva para iluminar tus esperanzas, para generar en ti esas ganas de emprender o de seguir con tu emprendimiento. Ya nos vamos a ir yendo. Solo quiero decirte que, bueno, si estás escuchando este podcast en cualquiera de las plataformas de podcast, en iVoox, en Google Pods, en cualquiera de las plataformas que hay ahora mismo para los podcasts, nos des ahí una recomendación, nos pongas unas estrellitas, pongas un comentario, lo que se pueda hacer en cada una de las plataformas, te suscribas y sobre todo recomiendes este contenido a todos esos posibles emprendedores que conoces, a esos guerrilleros del emprendimiento, a toda esa gente que está pensando en ponerse en marcha. Espero haber podido llevarte un poquito de esperanza, de ánimo, de ganas de emprender con la historia de hoy, con la historia de Starbucks. Y nos tenemos que ir yendo, pero que sepas que mañana a las 7 de la mañana volverá a estar el nuevo capítulo de podcast listo en tu plataforma. Recuerda que esto es un vídeo podcast, también nos vas a tener en Spotify, en la parte de vídeo podcast, y en YouTube. Tú eliges cuál es el canal que mejor te va para poder seguir este podcast y, bueno, pues la sección de hoy, que es la de historias de emprendimiento. Y desearte desde aquí un día maravilloso. Adiós, adiós, hasta mañana.